Bueno, buenos días. Mi nombre es Karen Alejandra Campos González. El día de hoy me toca presentar mi magistral, la cual se está titulada Neuroinfecciones oportunistas en pacientes que viven con VIH. Hablaremos de avances, desafíos diagnósticos y terapéuticos actuales. Esta sesión fue asesorada por el doctor Michel Martín Reséndez, especialista en infectología, el doctor Reinaldo Lara, también infectólogo con alta especialidad en VIH, y el doctor Oscar López, residente tercer año de medicina interna, a quienes agradezco mucho el apoyo que recibí durante estos últimos meses. Bueno, el objetivo de esta presentación es que al final haya podido transmitir y describir las principales neuroinfecciones asociadas a pacientes que tienen VIH. Además, hablar de los avances en diagnóstico molecular, microbiológicos y por medio de radioimagen, hallazgos claves. Y además, al final, pues explorar los tratamientos actuales y cómo dentro de estos tratamientos hay tendencias emergentes de acuerdo a nuevos objetivos del tratamiento actual en estos pacientes. Esta es la agenda del día de hoy. Hablaremos primero de un panorama general de neuroinfecciones, fisiopatología e inmunopatogenia. Después, los principales agentes etiológicos, su presentación clínica y radiológica. Hablaremos de Toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis, el virus J6 y citomegalovirus. Después, herramientas de diagnóstico molecular y microbiológico. Y al final, el tratamiento desde los antibióticos específicos, nuevos agentes terapéuticos, el uso de corticosteroides y al final un poquito de el síndrome de inflamatorio de reconstitución inmune y la iniciación de la terapia antirretroviral. Comenzando con el panorama general, pues en el 2024 se estimó que alrededor de 40,8 millones de personas vivían con VIH. Y en ese 2024 hubo alrededor de 1,3 personas con una infección nueva diagnosticada con VIH. Aquí les muestro una distribución global de el número absoluto de personas viviendo con VIH en el 2024. Como pueden ver, en la región de África, pues es donde se concentra mayor número de personas que viven con VIH, más de 120,000. Y pues en México, para el 2024, había 400,000 personas viviendo con VIH, que eso equivalía a una prevalencia del 0,4%. Este es una gráfica que muestra cómo a través de los años pues se han ido acumulando estos números de casos nuevos de personas y la distribución por sexo. Para el 2024, 21,000 personas eran mujeres y el resto, 18,500 millones, son hombres. Como pueden ver, esta tendencia de personas que viven con VIH, en algún punto hubo un aplanamiento de esta curva, pero como pueden ver, a partir del 2010 ha ido aumentando de una manera más inclinada. Pero por el otro lado, podemos contraponerlo a que ha ido la tendencia de que los casos nuevos por año de VIH infección han ido disminuyendo. Igual, está equiparable el, el número de mujeres y de hombres. 530,000 personas, mujeres, fueron diagnosticadas en el 2024 con VIH y hombres fueron 650,000 personas. Hablando de México, de acuerdo al boletín epidemiológico de vigilancia de VIH, en el 2024 hasta el 2024, 2014, había 167,000 personas con VIH alrededor.
De estas, algo importante, defunciones en el VIH en el 2022, 4.828 personas. Una tasa de mortalidad en ese año estimada en 3,71. Y bueno, entonces ya tenemos un panorama general de el problema en general de personas con VIH, pero pues lo que nos compete en esta sesión es hablar de las neuroinfecciones oportunistas. Algo relevante es que desde 1996, que apareció la terapia antirretroviral y su introducción, esto hizo que fueran disminuyendo el número de casos nuevos de neuroinfecciones por VIH. Como pueden ver, en 1996-97, que es la era preterapia antirretroviral, había 13,1 casos de neuroinfecciones por cada 1.000 personas. Y después, en la terapia, en la era de la terapia antirretroviral o postar, como pueden ver, disminuyó hasta una persona por cada 1.000. Entonces, pues esto habla mucho del impacto de la terapia antirretroviral. Aquí les muestro de esas neuroinfecciones, pues cómo están distribuidas en cuanto a incidencia en el 2016. Estas son las principales, que son las que abordaremos el día de hoy. La encefalitis toxoplásmica en el 2016, una incidencia de 0,4 por cada 1.000 habitantes. En la era pretar eran 3,2. Meningitis criptocócica, 0,2. En la era pretar, una persona por cada 1.000. La leucoencefalopatía multifocal, 0,7. Y pues no se encuentran datos de meningitis, tuberculosis y citomegalovirus a nivel global. De estas, quizás las más relevantes, las que causan más neuroinfecciones como tal, son las primeras dos. Y como pueden ver, la encefalitis toxoplásmica, más del 70% de los casos se localizan en la región de África y la región de Asia. En México, 48,7% de los casos. La meningitis criptocócica en el 2020, pues en África también se concentraban más del 50 de los casos de meningitis criptocócica y representaron hasta el 20% de las muertes de neuroinfecciones asociadas a VIH. La meningitis tuberculosa, pues debemos de saber que 50% de las personas con VIH van a desarrollar o TB extrapulmonar. Y en los pacientes que tienen VIH, la presentación de una TB extrapulmonar representa hasta más del 50% de mortalidad. Este, Hay 5 veces más probabilidades de muerte solo por el hecho de tener VIH. Por el citomegalovirus se asocia, si está presente en una persona con VIH, aumenta hasta 3 veces la mortalidad y pues representa el 30% en la región de Asia, donde también es más prevalente de las neuroinfecciones oportunistas. Karen, esta ¿Sí? diapositiva lo que representa es el éxito en la campaña de diagnóstico y control, pues a nivel global contra VIH. O sea, ya los pacientes no llegan al estadio de SIDA, que generalmente buena parte de estas infecciones oportunistas entrarían en el rango cuando el paciente trae de 50 a 100 CD4. Lo que sí, y digo, me llama la atención que no está la incidencia de para tuberculosis. En esta no hemos podido tener gran impacto porque pues hay que recordar que la tuberculosis en sí le puede dar a cualquiera, sea inmunocompetente o inmunosuprimido. Y lo de la mortalidad tiene que ver con el manejo. Desafortunadamente, muchos de los antirretrovirales interaccionan con varios de los componentes, principalmente rifampicina, en el manejo de la tuberculosis, lo cual la hace compleja de controlar. Gracias, doctor. Eh,
Entonces sí, aún así, pues hay prevalencia e incidencia de infecciones oportunistas y una de las razones por las cuales se ha determinado que se presenta es que desgraciadamente en una persona recién diagnosticada con VIH, en el 30% de los casos se diagnostica en una etapa tardía. Esta se define como un conteo de CD4 menor a 350. Este, y bueno, aquí este es otro mapa en donde ejemplifica en el 2020 cuántas personas fueron diagnosticadas en esta etapa de la enfermedad. En México, como pueden ver, casi un 60% son diagnosticadas en esta etapa de su enfermedad y hasta un 40% en una enfermedad avanzada con un CD4 menor a 200. Es de aquí pues la importancia de saber que si nos encontramos a quizás un paciente recién diagnosticado con VIH aquí en México, pues probablemente un 60% esté en esta etapa de su enfermedad y es donde debemos de tener pues un poco más de atención para poder identificar y descartar o diagnosticar oportunamente este tipo de complicaciones en su enfermedad. En el, en el año 2023, en África publicaron los resultados de un estudio en el que se implementó y se analizó una situación antes y después de esta implementación. Esta fue hecha en África, en 5 hospitales públicos, de 3 fases, una fase observacional, en la cual se hizo un análisis situacional de, de cómo era la atención en 5 hospitales públicos de África. Después se identificaron ciertos problemas, se capacitó al personal en una fase de formación y después, durante 3 años, se hizo una fase de implementación de un algoritmo que a grandes rasgos incluía desde identificación temprana de una persona con VIH que tuviera una, una sospecha de una neuroinfección y a partir de ahí un algoritmo de acuerdo a ciertas recomendaciones en ese entonces para tamizaje y detección oportuna de ciertas neuroinfecciones de acuerdo a la presentación clínica y así tratarlos de manera oportuna y vigilar los principales outcomes, que fue la mortalidad a los 2 años por todas las causas y a los 10 años. Digo, a las 2 semanas y a las 10 semanas. Este, el punto de este estudio es que gracias a esta implementación de este algoritmo, pues diseñado en base a las principales recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de las principales neuroinfecciones en esta región de África, como pueden ver, se disminuyó la mortalidad a las 2 semanas en un 23%, siendo este un valor significativo después de esta implementación. A las 10 semanas también sí disminuyó esta mortalidad, pero sin tener un valor de P significativo. Este, Algo que destaca este estudio que también debemos rescatar, pues es qué es lo que encontraron en esta fase de análisis situacional, en la fase de observación. ¿Cuáles fueron con los principales problemas que detectaron y en base a los cuales, pues, quisieron como que establecer una posible solución? Una fue que había falta de acceso universal en esa región a la terapia antirretroviral. Además, poco apego al tratamiento y falla al tratamiento por distintas interacciones. También, pues, poco acceso a recursos diagnósticos y terapéuticos, por ejemplo, las llamadas pruebas a pie de cama rápidas que están recomendadas desde entonces, por ejemplo, para criptococos, antígenos o para tuberculosis, el urinario y acceso a antibióticos antifúngicos, pues digamos que los recomendados en ese entonces, bueno, todavía la fluticastina y anfotericina, por ejemplo.
También detectaron falta de capacitación del personal de primera atención para detectar una posible neuroinfección. También fallas en el laboratorio, falla de comunicación entre el personal médico, clínico, laboratorio e incluso de imagen. Y pues en sí, una falla en el sistema de atención de calidad. Y pues aquí quizás puedo dejar una pregunta abierta a todos ustedes sin necesidad de que respondan. ¿Quién no se siente familiarizado, se ha sentido familiarizado con alguna de estas situaciones a lo largo de su práctica clínica? Entonces es aquí la razón por la cual este, es relevante hablar de este tema. Vamos a seguir con la fisiopatología e inmunopatogenia, comenzando cómo es que el virus de inmunodeficiencia humana pues produce en primera instancia una disfunción inmunitaria en el sistema nervioso central. Lo hace a través de diversos mecanismos. El primero de ellos, pues, es que las proteínas de virales hacen un efecto tóxico directo sobre las células del sistema nervioso central. Normalmente, pues, hay un equilibrio entre cómo estas células del sistema nervioso central, a través de una respuesta inmunitaria, pues, pueden combatir cierto patógeno. Pero esta toxicidad altera este microambiente. La infección, como tal, el efecto tóxico induce un ambiente de inflamación crónica y inflamación crónica produce deterioro de la plasticidad sináptica, excitotoxicidad, disfunción neuronal y muerte celular. Y después, pues también participa el sistema inmune y aquí la relevancia de que la presentación de estas infecciones oportunistas está debido en gran medida al grado de disfunción inmunitaria mediada por las células T. De aquí, pues, esta relevancia de en qué contexto de inmunosupresión encontramos al paciente. Porque de acuerdo a estos niveles particulares de CD4, pues está determinado o es más probable que se presenten distintas de estos patógenos. Este, la infección por Toxoplasma gondii, por lo general, con un CD4 menor a 200. Por Cryptococcus neoformans, por un CD4 menor a 100, así como el virus de JC. Y pues la infección de citomegalovirus por un conteo menor a 50 células. Como tal, vamos a hablar un poco de los mecanismos de entrada en inmunopatogenia de cada uno de estos microorganismos. De ahí algo de su presentación clínica que está relacionado y como tal también la presentación por imagen de esta patología. Comenzando por Toxoplasma gondii, pues es un protozoo parásito intracelular que se adquiere por alimentos contaminados, carne mal cocida, distintas etapas de la vida de este parásito pueden estar de manera latente, ubicuo en nuestro medio, hasta que pues llega a un punto en el que se llega al torrente sanguíneo eh, y invade la membrana hematoencefálica. Aquí, pues este parásito tiene distintos mecanismos por los cuales la atraviesa, que pueden ser por el mismo mecanismo intracelular, invade células de macrófagos, neutrófilos, y estos, pues normalmente pasan la barrera hematoencefálica y pues esto se le conoce como un mecanismo de caballo de Troya. Entran enmascarados dentro de otras células. También pueden atravesar la membrana de manera paracelular o transcelular. Y una vez que ya están dentro del tejido neuronal, pues uno de sus principales dianas son los oligodendrocitos, o los mismos macrófagos generan que se haga un medio de inflamación crónica
por ejemplo, que se produzcan respuesta inflamatoria mediada por factor de necrosis tumoral, se liberen interleucinas, sobre todo a la 33, etcétera. Y esto, pues, produce que poco a poco estos parásitos tomen y se localicen en ciertos tejidos, en ciertas partes de nuestro sistema nervioso central y produzcan ciertas características clínicas, que son las siguientes. El curso clínico, primero, pues es un cuadro insidioso, subagudo, en el que se puede presentar fiebre, cefalea, y alteración del estado mental, sobre todo, ese es el más predominante, hasta un 90%. Eh, el toxoplasma puede localizarse en ciertas regiones de nuestro sistema nervioso central y producir un síndrome neurológico focal o uno generalizado, produciendo convulsiones. Puede ser cualquiera de los dos, pero el más común es un déficit neurológico focal. Tiene predominancia o tropismo hacia los núcleos de la base, por lo cual se suele presentar como movimientos anormales, tipo corea, tipo dismetrías, etcétera. También puede provocar trastornos del lenguaje y déficit del campo visual, pero todo depende del sitio de localización. Este es algo muy variable, pero saber que tienen predominancia hacia los núcleos de la base y por lo tanto producir movimientos anormales. La otra presentación, pues pueden originar crisis convulsivas de primera vez, hasta en un 30% de los casos. Y por último, la corioretinitis. Este es algo muy raro. Si se presenta como primera manifestación una retinitis, hasta en un 30% de los casos, es posible que sea toxoplasmosis. Ahora, los estudios de imagen que vamos a utilizar para caracterizar el tipo de lesión, pues la resonancia magnética. Las tomografías tienen utilidad para saber que hay una lesión anormal en el sistema nervioso central. Y a lo mejor por localización, distribución de las lesiones, ayudarnos a orientar un poco más allá del diagnóstico. Pero la resonancia magnética con contraste, pues es el estudio de imagen indicado. En el caso de toxoplasmosis cerebral, se destaca por tener múltiples lesiones localizadas sobre todo en núcleos de la base, este, no necesariamente, pero lo importante de esto es el tipo de realce que tienen después de la administración del contraste. En esta administración de contraste se puede caracterizar por el signo de la diana concéntrica, que pues se trata de que en una región central de la lesión hay una lesión hipointensa, seguido de una isodensidad, seguido de una hipointensidad y consiguiente después, en la manera más periférica, otra hiperintensidad. Y pues eso es muy específico de este tipo de lesiones de toxoplasma, que lo pueden distinguir de otro. El Cryptococcus neoformans, pues es una levadura encapsulada. Esta se inhala, primero entra a la vía respiratoria y pues el más común es el Cryptococcus neoformans, pero también está estudiado el Cryptococcus gattii. Esta inhalación, pues está primero pasa a los pulmones y después en una segunda instancia hace que el pulmón produce una respuesta inmunitaria primaria. Con esta respuesta se produce un tipo de granuloma y este granuloma hace que pues se trate de matar por la respuesta inmunitaria al, a la levadura, al hongo.
pero pues ante un estado de inmunosupresión, esto es, es, no está dado de buena calidad, por lo que en algún punto de esta inmunosupresión, esta infección de cierto grado contenida en este granuloma se vuelve a reactivar. Esta reactivación hace que se libera el torrente sanguíneo y de igual manera cruce la barrera hematoencefálica también con los mismos mecanismos, por ejemplo, el toxoplasma, a través de unas de células, a través de un mecanismo transcelular o paracelular. Y pues una vez ya estando dentro del sistema nervioso central, activa esta respuesta inflamatoria crónica y que este, hace este ciclo vicioso y de presentación clínica que vamos a describir ahorita. Esta, la localización predominante del criptococo, como se podrán imaginar, por el mecanismo de entrada al sistema nervioso central, es que permanece cerca del espacio supraracnoideo y de las meninges. Por lo tanto, da este cuadro característico de una meningitis. Es de un inicio subagudo, también de días a semanas, caracterizados por un cuadro de meningismo, cefalea, fiebre, este, y un estado mental alterado, pero en menor medida que la toxoplasmosis, nada más en un 25% de los casos. Este, esta tendencia por permanecer en el espacio leptomeningio produce que haya una alteración entre el recambio del líquido cefalorraquídeo y pues su distribución y reabsorción. Y por eso esta enfermedad se caracteriza por tener aumento de la presión intracraneal, poder producir hidrocefalia y una pues presión intracraneal elevada consiguiente hasta el 75% de los casos, que es algo muy característico de esta enfermedad. Puede causar convulsiones y otro cuadro clínico pues es el iris criptocócico que se presenta en el 45% de los casos al iniciar la terapia antirretroviral de primera vez. Como pueden ver, aquí lo que nos daría de utilidad la tomografía, pues es ver el curso en casi, por ejemplo, en este caso fue de 4 semanas, de tener preservados ventrículos, fisuras, hasta tener un edema cerebral, caracterizado por este aumento de la presión arterial elevada. En las estudios de imagen suele no haber una lesión focal muy caracterizada. La verdad está descrito que hasta puedan no haber anomalías en los estudios de imagen. Pero si los llega a ver, podemos ver en la fase de flare cómo hay realce leptomeningio por la localización de la Cryptococcus o también pues aumentos en espacios de Virchow, quistes e hidrocefalia, o sea, en ventrículos laterales y pues es a lo que debemos ir a buscar los estudios de imagen, esta complicación del aumento de la presión intracraniana. En Mycobacterium tuberculosis, pues es una bacteria aerobestricta e intracelular. Esta también al estar en un estado latente, en pulmón, en ganglios, se libera el torrente sanguíneo ante un estado de inmunocompromiso, no se puede controlar y también atraviesa la barrera hematoencefálica. También lo hace a través de estos tres mecanismos, el caballo de Troya, el transcelular y el paracelular. Eh, pero algo muy característico es que puede tener dos vías de entrada al sistema nervioso central. Uno por vía hematógena, a través de los vasos, o la otra es que se hace una especie de granuloma en las meninges, y este es el foco principal de la infección.
llamado foco de Rick. A través de esta foco de Rick, por continuidad, puede afectar el parénquima cerebral. Al entrar en contacto con el parénquima cerebral, y además del mecanismo de entrada por a través de los vasos sanguíneos, produce un fenómeno de vasculitis y microhemorragias, que es algo de las manifestaciones por radioimagen, que es lo que tenemos que buscar si estamos sospechando de esta entidad clínica, eh, vasculitis y hemorragias. Esta también es una presentación subaguda de días a semanas, es un síndrome de meningismo con cefalea, vómitos, cambios en la conducta y tiene predisposición por las meninges de la base del cráneo, por lo que es muy común encontrar eh, anormalidades en la exploración neurológica de los pares craneales, sobre todo el abducens, el facial y el nervio óptico. También puede presentar hidrocefalia. Y lo último, pues puede tener dos distintas presentaciones, un tuberculoma y el absceso tuberculoso. El tuberculoma en el 10% de los casos de esta presentación y el absceso tuberculoso en menos del 10% de los casos. Cualquiera de estos dos, pues lo diferente es que no va a producir simplemente un síndrome de meningismo, sino que puede causar o presentarse como un síndrome de focalización neurológica. Y pues a través de imagen, lo que va a caracterizar es que hay edema perilesional. Esta meningitis tuberculosa se caracteriza por producir edema vasogénico por la vasculitis asociada. También puede presentar lesiones microhemorrágicas y pues la localización, como pueden ver, vamos a orientarlo un poquito, sobre todo su predominancia hacia la región del base del cráneo. Pero pues debemos de saber que como quiera se puede presentar en cualquier otra parte del sistema nervioso central. Siguiendo, sí. Todos causan efectos modulares, tienen como característica el característico que los mucho de la prevención. Es la razón por la cual hemos escenarios de terror. Y el principal diagnóstico diferencial entre los platos va a ser como más que un tipo de poder. Los linfomas son suelen ser únicas, no tienen que regarse, no suelen causar parte de la. Entonces, en ocasiones, un paciente tiene muchas lesiones nodulares y en ocasiones nos queda un poco la duda si alguna de ellas pudiera ser tipo. Lo que hacemos es que le damos tratamiento y si va a ser preparado, ya si es que una lesión se quedó igual, ya puede pasar tipo, pero digamos que el principal grupo diferencial que vas a tener con los platos. Y cripto y debe tener su peculiaridad. En el caso de cripto, de hecho, la comparación de la resonancia te ayuda mucho en el sentido que aunque muchas de las opciones están normal, te ayuda a descartar ensamblado, no tiene nada de definición. Cripto lo que hace es que forma como un recubrimiento, para que por eso, pero por el compartir esta caña no suele tener no se dilatan por esa razón. Entonces, un paciente que tiene cefalea, su mandíbula crónica, y una tomografía esto es una muy buena posibilidad. Los criptocomas son
como lesiones medulares, suelen ser pequeñas, suelen ser para identificar cuáles suelen ser atípicos por ahí, pero digamos que para el estudio de humanos. Y en el caso de tuberculosis, como mencionas, la basal es un precursor de tuberculosis. Y en el caso de la artritis basal, los pacientes pueden tener vasculitis, es decir, la artritis basal se aprieta y eso comprime las arterias, esto puede causar infarto. Es la principal de las indicaciones que pueden tener con tuberculosis. Y esta es la razón por la cual se considera una idea de liberar esa inflamación local. Los tuberculomas también son frecuentes. Para si es uno de los temas que se pueden conocer, pero sin embargo, de personas de los preocupaciones pasan. Gracias, doctor. Este, sí, ya nos falta solo el virus JC y el citomegalovirus. El virus JC, pues es una entidad muy rara, está presente de manera latente en el 50% de las personas y ante un contexto de inmunosupresión, como en este contexto, pues se puede llegar a presentar. El 80% de los casos de activación de este virus se presentan en pacientes con VIH. Es adquirido por la orofaringe, después se transmite a lugares donde se queda latente, sobre todo médula ósea, tejido renal y ganglios linfáticos, y pues ante un estado de inmunocompromiso pasa hacia el sistema nervioso central. Pues es predominante hacia la sustancia blanca, hacia los oligodendrocitos, donde pues produce un estado de inflamación y de desmielinización. Es una enfermedad desmielinizante en todos los casos. En pacientes previos a la reactivación de este virus, en su estado latente, algo que se caracteriza de este virus es que se está replicando constantemente y en esta replicación es muy frecuente que haga variantes que son más, digamos que neuropatógenas en ese estado de latencia. Eh, su presentación, pues, es un síndrome de la sustancia blanca, desmielinización. Tiene predominancia sobre todo hacia la región de los lóbulos occipitales, por lo que se presenta de manera característica con un cuadro de hemianopsia homónima, de solamente un lado, o incluso hasta ceguera cortical, que son dos cosas muy propias y características de esta presentación. Tiene distintos fenotipos. La clásica, pues son síntomas, una localización multifocal, la inflamatoria, que es en el punto en el que vuelve a haber una respuesta inmune al, por ejemplo, introducir TAR o al simple hecho de que aumentan, aunque sean más de 100 células de CD4, pues se activa la inflamación y hace una exacerbación del cuadro. Y pues actualmente como quiera, esta entidad ya es muy rara en el contexto de VIH. Actualmente se dice que está en la era de la leucoencefalopatía múltiple progresiva iatrogénica. Esta es, pues, que está inducida o asociada a medicamentos que inmunomediadores, por ejemplo, los que se utilizan para el tratamiento de esclerosis múltiple u otras patologías autoinmunes, sobre todo relacionado con el natalizumab. Y como pueden ver, es una afectación a la sustancia blanca, sobre todo a las fibras en U, que unen distintas circunvoluciones, y pues es una lesión extensa, no definida y heterogénea. Y por último, el citomegalovirus, su patogenia no está muy bien determinada. Es un virus que está igual latente en un estado inmunocompetente, pero al haber un inmunocompromiso, migra, entra al sistema nervioso central
Y aquí pues no se sabe muy bien el mecanismo patológico de daños a las células neuronales. Solamente pues se describe lo mismo, un estado proinflamatorio, este, y que se destaca por afectar de manera difusa, causando sobre todo un cuadro de encefalitis. Es un cuadro muy heterogéneo, caracterizado por alteración del estado de alerta, confusión, alteración de la marcha y cefalea. Algo más característico de esta patógeno es que causa retinitis. Y es algo de las manifestaciones más frecuentes de la afectación neurológica por citomegalovirus. Eh, Tiene predominancia hacia la región periventricular, por lo tanto es donde se van a encontrar este tipo de realce del contraste. Y igual como pueden ver acá, pues cómo podemos ir a buscar retinitis. Pues aquí les dejo una tabla que por cuestiones de tiempo voy a saltar, pero pues ayuda un poco a comparar estos distintos cinco entidades, si tienen efecto de masa y proporción de qué tipo de cantidades tiene, si producen presión intracraneal, que son datos que debemos de tomar en cuenta para orientarnos al diagnóstico. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos algo que se conoce como un síndrome, tenemos un síndrome clínico, la presentación clínica del paciente y también un síndrome, digamos, radiológico. ¿Qué más debemos de tomar en cuenta para seguir con nuestro proceso de abordaje diagnóstico? Debemos de recordar en qué estatus inmune está nuestro paciente, también para reforzar un patógeno sobre otro, temporal del cuadro clínico, si fue agudo, subagudo o más crónico, si tuvo exposición previa a terapia antirretroviral o a factores de riesgo para ciertos patógenos. Igual, no, ahorita pues no estoy hablando de otras manifestaciones clínicas extraneurológicas de estos patógenos, pero también tomarlos en cuenta. Aunque un paciente pues que tiene TB pulmonar, pues es más probable que estemos ante un cuadro de TB meningio, etcétera. Ya teniendo esto en cuenta, pues podemos proceder a escoger qué tipo de prueba molecular y microbiológica es más, mm, está más orientada a nuestro paciente. Como quiera, cualquiera de estos, pues debemos de primero realizar una punción lumbar y de estudiar el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Pues nos da mucha información del estado de inflamación en el sistema nervioso central. Algo que se caracteriza a cada una de las entidades, por ejemplo, es que en meningitis criptocócica, la presión de apertura, de salida del líquido cefalorraquídeo está aumentada. Es algo muy característico de esta entidad. ¿Por qué? Por el cuadro de presión intracranial del que ya hablamos. En la meningitis tuberculosa, por ejemplo, la concentración de glucosa está por lo general disminuida, más que en otras entidades. Y aquí, pues, ¿qué estudios de moleculares se deben de tomar de acuerdo al patógeno? En Toxoplasma gondii, pues un PCR. Es una prueba para detectar hasta en un 100% específica para Toxoplasma. Este, en criptococos, pues la tinción con tinta china, 75% sensible, pero a pesar de esto es una prueba accesible ante un medio de recurso limitado. Y bueno, para mi meningitis tuberculosa, pues hay que estudiar por microscopía el líquido cefalorraquídeo. Y para los demás también PCR. Estos parasitomalovirus y el virus JC, pues la detección de PCR de cualquiera de los dos es ya definitorio de diagnóstico.
Con respecto a cripto actualmente van a tener de los pacientes posibles. Pero cuando tú tienes un paciente con cripto y los médicos están normales, ese paciente va a tener mal pronóstico. Y eso significa que el paciente muy probable que trae mal. Y es porque el paciente, de sus puntos de normales, no puede mostrar una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando es un paciente con conflicto, que veas el LCR y los normales, no es para considerar que va bien. Es probable que esos tres pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad. Y este tipo de paciente, la tinta china, yo creo que es una prueba muy aceptable. La verdad es que es una frecuencia. Tenemos el antígeno de Cristo, puede poner pues, con lo repetido y aumenta un poco la sensibilidad, es una prueba bastante sensible. Y los paneles de meningitis de Cristo, de hecho, en muchas ocasiones los pacientes llegan a ver esa parte de VIH, se hace una prueba de PCR de paneles de Cristo y luego son con ellos. Y en el caso de meningitis tuberculosa, un dato muy característico es la glucosa. La glucosa es de las cantidades que puede encontrar la glucosa más baja. Pero 3, 5 de 10. Y estos pacientes van a tener un dato elevado. De 4, 5 pacientes. La realidad es que la microscopía no te ayuda a ver esta PCR solo contadas. Sí, no vas a ver eso, es muy poco. De hecho, el Gene Expert, que es la prueba que conocemos de PCR para podernos, es el PCR, el original, detecta el 50% de la tiene muy poca sensibilidad. Y el Gene Expert Ultra, que es el prueba, te llega a sacar 80-90% de los casos de tuberculosis. Pero es porque el Gene Expert Ultra tiene la capacidad de tratar a partir de 13 dietas o son muy fundamentales. Un cultivo de LSR también va a estar muy completo, se va a tardar 4 a 6 semanas. Entonces, el LSR, la verdad es que la gran mayoría de los casos que puedas hacer pruebas son utilizar PCR. Y en la tuberculosis es más frecuente que les busques cavernas, es más fácil hacer una broncoscopía y tener muestra, porque el LSR es caro. Sí. ¿Con qué frecuencia ves tú pacientes con tuberculosis que aparte tienes? Porque también para mí es el país. No, es una cosa muy frecuente. Yo creo que los que tienen los cuadros pulmonares en general, 30, 40%. No, pero ¿por qué no pasó? Pero ellos no se conectan Ajá. y cuántas lesiones pulmonares en ahora yo. No, sí. Que de hecho muchas veces la apuesta es esta. Hacemos pruebas de... No, estoy de acuerdo, por ahí entró, pero a lo que me refiero es que habitualmente se batalla con, o sea, para pensar en TV, no encuentra. Sí, y solo para complementar, lo de en criptocosis, el antígeno en suero y en el líquido esferoraquídeo, pues se utilizan hasta como método el de suero de cribaje. Y bueno, altas cargas fúngicas por medio de este antígeno está relacionado con gravedad clínica. Entonces, es otra utilidad de esta prueba. Y en meningitis, pues sí, el Gene Expert es el indicado desde el 2010 por la OMS como uno de los como prueba inicial para diagnóstico de tuberculosis en sistema nervioso central. En el 2021, pues también se estudió otro marcador, el hipoarabino humano, es una proteína, líquido cefalorraquídeo, de Mycobacterium tuberculosis, y pues es una herramienta rápida
con alta especificidad, no nos ayuda, no es una prueba de descarte, pero al estar positiva, aumenta nuestra sospecha clínica. Y pues está siendo equiparable al Ginexpert Ultra, sobre todo en pacientes con VIH. ¿Tienes otra copia? Bueno, Sí. ¿En quién se recomienda? Los liporabinomanal. O sea, ¿para qué pacientes? No es que es el doctor, porque está prendido en los dos audios. Pero ¿cómo se pone aquí el coso? Ah, ¿me puse bien? Ahí está. Pones este. ¿En quién se recomienda hacer una prueba de liporabinomanano? O sea, ¿en qué pacientes con infección con VIH? ¿En qué pacientes con infección por VIH se recomienda hacer una prueba de liporabinomanano? Pues por ley hay pacientes en los que otras pruebas salieron negativas, pero porque se ¿Mm? ¿Cuántos CD4? ¿Cuántos CD4? O sea, más que en personas que hayan tenido resultados negativos, es como tamizaje. O sea, es una prueba que idealmente viene el paciente a consulta y entonces tú le haces una prueba de tamizaje. A lo mejor como un PPD, como un cuantiferón, pero tú lo que buscas es tuberculosis activa, porque el paciente que tiene enfermedad avanzada va a tener fiebre, pérdida de peso, entonces a veces es un poco difícil saber si es un síndrome de desgaste de infección por VIH o si es tuberculosis. Entonces, el liporaminoma no es para personas que tienen menos de 100 CD4 que anden de manera ambulatoria. Si un paciente tiene menos de 100 CD4, tú le das un liporaminoma nano. La realidad es que no sustituye a las pruebas moleculares. Tiene una sensibilidad muy limitada, del 50%. O sea, es el problema. Tal vez no es la prueba como más eh, que vas a cazar o diagnosticar muchos pacientes, pero es una prueba muy específica, eso sí. Es una prueba muy específica. Se han hecho algunas otras pruebas, por ejemplo, el GeneXpert en orina, para tratar de rescatar pacientes, pero es muy costoso una prueba de PCR. Entonces, el liporavinoma nano pudiera ser una forma de reemplazarlo. Y en pacientes que estén internados, que tú internes a un paciente con enfermedad avanzada por VIH, ahí se recomienda cuando tengan menos de 200 CD4. Entonces, esas son como las recomendaciones para hacer una prueba de liporavinoma nano. Y el antígeno en sangre de cripto, ese también es como un tamizaje. Y entonces un paciente que veas asintomático, digo, el que tiene síntomas, pues le vas a hacer la punción lumbar. Pero un paciente asintomático, tú le pides un antígeno en sangre. Si el antígeno en sangre está positivo, estás obligado a hacer una punción lumbar. Y aunque el paciente esté asintomático, si la punción lumbar es positiva, lo tratas como meningitis criptocócica. Si tiene positivo en sangre y negativo en LSR, lo tratas como una infección por cripto y solamente ocupa fluconazol. Ese no es tanto problema. Pero también son como que las estrategias para tratar de identificar a los pacientes en riesgo en un momento dado.
Está el audio. Ahí está el audio. Sí. Pues, ya la última parte, tratamiento. En general, pues para la encefalitis toxoplásmica, aquí lo que quiero destacar es pues que es las tendencias de tratamiento preferidas. Eh, Tradicionalmente, nimetadina y sulfadecina han sido las, la preferida, pero en los últimos años se está implementando el uso de metronidazol por mejor accesibilidad a este tratamiento, mejor apego, porque tiene manera de ser de vía oral y además menores efectos adversos. Este será, De hecho, los otros también en el oral, pero es que no hay. sí, no hay, No es cuestión de apego, es cuestión de disponibilidad. y, y es una de las terapéuticas recomendadas en entornos de recursos limitados. Este, y se, se ha tratado de estudiar si tienen la misma perfil de eficacia y de seguridad que pues los tradicionales, como la pimeterina con sulfarecina o con clindamicina, y pues ha demostrado que no hay diferencia entre su eficacia y seguridad. Y seguridad sí, de hecho, tiene menos efectos adversos que estos dos esquemas comúnmente o clásicamente recomendados. Entonces, pues, ante la necesidad, ante la disponibilidad, pues tiene en misma eficacia el uso de omeprazol. Ventajas, pues, menor cantidad de comprimidos, disponibilidad de vía oral y también con formulaciones intravenosas, en tratamiento agudo, pues, intrahospitalario, por ejemplo, mejor relación costo-eficacia y mayor accesibilidad. Y además, pues se utiliza también para prevenir otras de las comorbilidades de los pacientes con VIH, por ejemplo, neumocistis y ovulos. Eh, Después del tratamiento de inducción se hace la profilaxis secundaria. Igual aquí, se está recomendado seguir con trimetoprim-sulfamethoxazol. ¿Hasta cuándo debemos de continuar la profilaxis secundaria? Hasta tener un conteo SD4 mayor a 200 por más de 6 meses. En la meningitis criptocócica también lo que quiero destacar es que ya se está estableciendo, gracias a ciertos estudios, eh, terapéuticas modificadas para disminuir los efectos adversos de los antifúngicos, sobre todo la anfotericina. Tradicionalmente se da anfotericina, de oxicolato liposomal IV por un tiempo mayor de 2 semanas, o hasta esterilizar el líquido cefalorraquídeo por el seguimiento por funciones lumbares de la antigenética. Pero pues esto está relacionado con varios efectos adversos nefrotóxicos de la anfotericina. Entonces, ante un entorno de recursos limitados, pues lo que se recomienda es una dosis única alta de anfotericina lisosomal, junto con fluxitacina y fluconazol. Y esto es un tratamiento de 2 semanas. Además, pues el manejo de la presión intracraneal con funciones lumbares seriadas, diarias, para quitar diariamente hasta 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y aquí consigue la fluoxetina. Porque está muy padre todo eso que estás poniendo, pero no tenemos que poner en nuestra realidad, así como con Toxo, no hay fluoxetina. Yo cuando fui residente, hace un chorro, había fluoxetina. Hace mucho que no la veo. Y pues se recomienda. Y el problema es que los resultados no son iguales por eso. Y pues como la justificación de
el uso de esta dosis única de alta dosis de anfotericina. Se demostró que no es inferior a la dosis de anfotericina baja ya previamente utilizada y que además tiene pues mejor perfil de seguridad con menores efectos adversos. Seguirá una fase de consolidación con fluconazol de 800 por 8 semanas, que se puede reducir a 400 miligramos en caso de pacientes estables. Quiere decir que ya iniciaron terapia antirretroviral, ya están recuperando CD4 y la carga viral está en tendencia de disminuir. Después de estas 8 semanas, se debe seguir con la fase de mantenimiento con fluconazol de 200 al día hasta que haya un recuento mayor a 100 células y una carga suprimida o más de un año. Cualquiera de los dos que suceda primero. Y pues algo innovador es que se está tratando de sacar una formulación vía oral de amphotericina. Este es un estudio publicado en 2023 en el que se demostró, es un estudio en ensayo clínico controlado aleatorizado con 80 pacientes, una población pequeña, pero es el primer fase de esta implementación de este nuevo medicamento y pues en este estudio pues se demostró que sí disminuye hasta un 90% la supervivencia a las 18 semanas. En meningitis tuberculosa, pues el tratamiento es una fase intensiva que ya conocemos y una de continuación. La diferencia entre TB meningia es que la continuación es hasta por 12 meses. Y en citomegalovirus, hay un tratamiento dirigido para la presentación de retinitis o de encefalitis. Si se está presentando solo con retinitis o dentro de encefalitis con retinitis, se debe dar valganciclovir como alternativa al ganciclovir o Foscarnet. Pero si es encefalitis, el agente indicado es ganciclovir con Foscarnet. En cualquiera de los dos, el tratamiento es hasta mínimo 3 semanas, seguidos de una profilaxis secundaria hasta alcanzar un conteo de 100 células de CD4 por más de 6 meses. Para la leucoencefalopatía, pues no hay un tratamiento antiviral. Lo que está indicado es iniciar terapia antirretroviral de manera inmediata. Y pues en este agente se ha estado estudiando en los últimos años terapias inmunomoduladoras para que el antiviral que estamos dando pues tenga mejor respuesta a través de inhibidores del punto de control, inmunoterapia para modificar la respuesta adaptativa de las células T o interleucina CT recombinante. Todo esto con el fin de fomentar la mejor respuesta antiviral. ¿Cuándo debemos utilizar corticosteroides? En meningitis tuberculosa está indicado como tratamiento adyuvante. Desde un inicio, para reducir el riesgo de muerte, se da un curso de hasta 12 semanas, iniciando con una dosis de 0,4 miligramos al día por 2 a 4 semanas y a partir de ahí en destete para alcanzar 12 semanas. En toxoplasmosis se puede utilizar por el efecto de masa que a veces produce, como ya mencionamos hace rato, pero solamente si hay efecto de masa o edema perilesional muy importante. Y en meningitis criptocócica no se recomienda el uso de esteroides ante la presencia de la o como tratar de manejar la presión intracraneal elevada. Algo muy importante es que quizás no tengamos el diagnóstico confirmatorio por ausencia de disponibilidad de pruebas moleculares, pero al iniciar tratamiento podemos esperar respuesta de esto, que es algo muy específico de ciertas enfermedades. Para toxoplasmosis se espera resolución o mejoría clínica a las 2 semanas.
y mejoría por de radiográfica hasta 6 semanas. Si no hay mejoría dentro de las primeras 2 semanas, quiere decir que no estamos dirigiendo la terapéutica necesaria. Para meningitis criptocócica, el fallo terapéutico se determina si persisten a las 2 semanas de tratamiento presión intracraneal elevada, por ejemplo. Y pues para meningitis tuberculosa, no hay una determinante de falla de tratamiento, ni para la leucoencefalopatía, ni para la infección citomegalovir. Estos sí son variables, pero para los primeros dos, pues es algo, otra herramienta que podemos utilizar para saber si estamos tratando esta entidad de manera correcta. Por último, para orientar el inicio del TAC, pues tenemos que tomar en cuenta que podemos presentar el síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune, que puede desenmascarar una infección latente o exacerbar una infección que estaba previamente tratada. Los factores de riesgo es que al iniciar tal tengamos un conteo de CD4 disminuido, y títulos de antígenos elevados de VIH. En el caso de que se presente, pues hay cierto manejo más específico que no voy a mirar en esta presentación, pero ante un deterioro clínico, esta entidad también se puede iniciar corticosteroides. En estas tres entidades, criptocosis, meningitis tuberculosa y toxoplasmosis, se recomienda iniciar TAC, por ejemplo, para criptocosis, durante las 4 o 6 semanas después del diagnóstico, porque eso pues, ha demostrado que disminuye el riesgo de mortalidad. Para la tuberculosis debe iniciarse en las primeras 2 semanas, en el caso de que tenga un CD4 menor a 50. Si tenemos, si no tenemos esto, debemos de retrasar el TAC hasta 8 semanas después de iniciar la terapia antituberculosa. Y para toxoplasmosis se inicia dentro de las 2 semanas posteriores al tratamiento de toxoplasma. Para terminar, ¿qué mensajes nos podemos llevar a casa? Pues que es importante diagnóstico y tratamiento oportunos, tempranos, para reducir complicaciones y mortalidad asociadas a las infecciones en pacientes con VIH. Importancia de un mejor acceso a, a capacitación para diagnosticar a tiempo. Tomar en cuenta siempre el síndrome clínico de presentación con las imágenes en neuroimagen, perdón. Además, antecedentes de factores de riesgo de exposición para, de cierta manera, orientar nuestro abordaje y solicitar las herramientas moleculares, de pruebas moleculares pertinentes para, pues, ahorrar recursos. También que hay disponibilidad de adaptar el tratamiento ante un entorno de recursos limitados, y que ante este entorno de recursos limitados podemos utilizar de herramienta también la respuesta a este tratamiento. Hace falta datos epidemiológicos más actualizados de la incidencia y prevalencia de estas enfermedades por regiones. Por ejemplo, en México yo no encontré mucho interés de este tipo de información. Esto está más orientado pues a la región más prevalente. Mucha de esta información que acabo de mencionar, los estudios que se han hecho, pues se han hecho predominantemente en la región de África. Y pues actualmente la tendencia de desarrollar nuevas terapéuticas orientadas a mejorar el apego al tratamiento, mejor disponibilidad al tratamiento, acceso y que haya menos efectos adversos al tratamiento de estas dolencias. Esta es mi bibliografía y no sé si tengan alguna duda o comentario que añadir. Me preguntaría, ¿qué sabes tú de herramientas diagnósticas disponibles aquí
y en su método. ¿Y en dónde? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Pues sí, fue una de las principales razones por las que escogí este tema. Este, porque, por ejemplo, aquí tenemos acceso al panel de meningoencefalitis, en un entorno de privado. Y, por ejemplo, en un hospital público, este, no hay acceso a ese tipo de pruebas más que de manera inicial la punción lumbar y el citoquímico. Y el análisis es, dependiendo de la orientación de los casos que hemos visto, por ejemplo, en el metro, pues se sugieren ciertos tipos de pruebas. Por ejemplo, para toxoplasmosis, se recomendó tomar Tomaste la serología para la serología. que la piden mucho. ¿Qué opinas al respecto de la serología? La serología es un tema controversial porque depende mucho del estado de respuesta inmunitaria del paciente. En pacientes con VIH es muy común que haya falsos negativos en serología, por ejemplo, para el toxoplasma. Pero eso no significa que no lo tengan, pues, está muy relacionado Puede ser al revés. que no tiene. A lo mejor en Monterrey, y te digo porque yo, pues sí, yo me especialicé en nutrición y también he visto que ustedes aquí por usar. Aquí la prevalencia de seroposibilidad a anticuerpos contra el toxo es baja. En la Ciudad de México era peor. Pero tenías anticuerpos, tenías una lesión, no necesariamente quería decir que fuera toxo. Entonces, sí, por la inmunosupresión te puede dar falsos negativos, pero también hay muchos falsos. La tener serología en cuestión para toxo, se tiene una lesión cerebral, no necesariamente es toxo. Y te puedo decir, conozco un caso, recuerdo un paciente con endocarditis y VIH que se trató como toxo. Y resultó que lo que tenía era un absceso cerebral con estreptococcus. Entonces, este, yo creo que es de los mensajes que hay que poner. Nos falta mucha cultura. Incluso el médico, nos quedamos siempre con tratamientos a ciegas, le voy a dar esto para ver qué pasa. Por ejemplo, te puedo decir del caso de que tú le pusiste toxo. De 2 semanas, si se mejora, quiere decir que si era toxo. Bueno, si el tratamiento incluyó esteroides, puede haber mejorado con los esteroides. Por eso es importante ahí el seguimiento radiológico. No no nada más, bueno, ya no me duele la cabeza, ya no tiene fiebre, la focalización disminuyó. Puede ser. Entonces sí nos falta mucho, incluso ya lo digamos. Creo que otra cosa que faltó fue diagnóstico diferencial con otras cosas. Por ejemplo, de infecciones en VIH, yo últimamente he visto muchas con sífilis. Ya lo digamos si el cáncer, que también entraría entre las, aunque no es una neurología oportunista, pues sí, son de las cosas que tendríamos que empezar. Sí, no, sí, no, 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 sí, no, no. Hola Karen, no sé si me escuchan allá todos. Digo yo, para no extendernos más, yo solo quiero felicitarte por la presentación. Creo que como vimos es un tema muy extenso y en el que hay muchas vertientes, tanto del diagnóstico y del tratamiento. Y creo que resumiste de forma adecuada lo que nos toca como médicos de medicina interna y como primer contacto en la mayoría de estos pacientes para el diagnóstico y el tratamiento inicial. Creo que lo llevaste de una buena forma y pues solo pues quiero felicitarte de esa parte. Gracias, Oscar.
dudas, comentarios. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, podemos dar por terminada la sesión. Que tengan buen día. Muchas gracias.